Capítulo 197. Amantes del vino. Recuerda, el vino no importa de dónde venga. Lo único importante es su perfil gustativo. Gilgamesh, que apreciaba el vino, conocía su valor y tenía numerosas botellas que él mismo nombró como el vino de los dioses. Las palabras de Gilgamesh solo fueron entendidas por el comerciante, y Eris no entendió el significado del vino. El comerciante sabía que Gilgamesh tenía un gran conocimiento y señaló 3 cajas amarillas al costado para explicar: si te interesa este vino, supuestamente es lo que solían preparar los elfos. Tienen un paladar más refinado, por lo que su vino es suave y no tiene consecuencias al emborracharse. Si fuera cualquier otro día, sería demasiado vago para explicar incluso si alguien le preguntara. Sin embargo, con Gilgamesh aquí dándole la sensación de tener una pareja sentimental, también tenía una opinión favorable de las mujeres que lo acompañaban. Eso es lo que quería mi abuelo hace años, pensó Eris mientras miraba las botellas. Sabía que su abuelo bebía mucho vino, por lo que conocía mucho más que solo el sabor de Gilgamesh. El vino de cereza, murmuró el comerciante, llamando la atención de todos. Roxy, que había oído hablar de ese vino en una historia romántica entre un elfo y un humano, murmuró: ese vino se hizo en nombre de la mujer luna, hija del árbol de la vida, incapaz de unir su vida con la de un humano. Usó el vino para ahogar sus penas. Eso fue escrito en la novela por un escritor famoso. La historia cuenta que hace muchos años, en un tranquilo rincón del bosque encantado, vivía Lirael, una elfa cuya belleza y sabiduría eran legendarias entre su pueblo. Lirael tuvo la peculiaridad de su raza y vivió más de 300 años, lo que le permitió contemplar la belleza del mundo durante siglos, pero también la condenó a ver partir a innumerables amigos y seres queridos. Un día, en una fría mañana de otoño, Lirael conoció a Eamon, un humano apuesto y valiente. A pesar de la brevedad de su vida comparada con la de Lirael, Eamon cautivó su corazón con su pasión y curiosidad por el mundo. Juntos, exploraron el bosque encantado y compartieron historias de sus respectivos mundos. Pasó el tiempo y el amor floreció entre el elfo y el humano. Sin embargo, la sombra del tiempo siempre se cernió sobre ellos. Lirael sabía que, tarde o temprano, Eamon envejecería y moriría, mientras ella seguiría viviendo. El vino, que fue un regalo especial de su pueblo, simbolizaba su amor y sus momentos juntos. Un día, mientras compartían una copa de vino en el claro del bosque, Lirael y Eamon tomaron una decisión difícil. Decidieron separarse para evitar el inevitable dolor de la separación. Ambos entendieron que su amor era profundo y sincero, pero también sabían que el tiempo era implacable. Lirael regresó a su vida solitaria en el bosque encantado, mientras Eamon se sumergía en la sociedad humana, con la esperanza de vivir una vida plena, aunque fugaz. Con el paso de los años, sus vidas tomaron caminos separados, pero el recuerdo de su amor siempre los acompañó hasta el último suspiro de sus respectivas vidas. El vino se convirtió en el símbolo de su historia, el vínculo que unía a 2 seres de mundos diferentes que tomaron una dolorosa pero sabia decisión para no lastimarse mutuamente. Y aunque Lirael y Eamon vivieron vidas diferentes, siempre llevaron consigo el recuerdo de su amor inmortal. Esa es una hermosa historia, cada detalle que la describe se siente como si estuviera escrito con el corazón en la mano y la pluma sobre el papel, narrando con lágrimas de nostalgia esa increíble historia. El comerciante sonrió con ligera nostalgia. Muchos han optado por dedicar su amor sin importar el tiempo. ¿Sería una tontería abandonar lo que amas al separarte de este mundo antes? Gilgamesh estaba muy tranquilo con esa historia. Fue verdaderamente trágico, pero tampoco egoísta. El comerciante también se alegró mucho y dijo: este vino es sumamente especial. Mi abuelo era coleccionista de vinos raros y mi padre siguió siéndolo debido a una larga historia. Quiero vender todo lo que hay en esta tienda para ir al reino humano. Esta triste ciudad está llegando a su fin. Gilgamesh simplemente se rió. Estaba más que interesado en comprar todos los vinos de esta tienda, así que después de apreciar todos los vinos y darle una señal al comerciante, caminó hasta el fondo de la sala donde había numerosos libros en diferentes idiomas que también le interesaban. Teniendo. El comerciante siguió apresuradamente a Gilgamesh por el interior. No le regaló nada y simplemente le permitió disfrutar de su paseo. Si fuera un cliente normal, no los acompañaría personalmente. Sin mencionar la gran cantidad de personas que han venido a este lugar, incluso Eris y Roxy quedaron sorprendidas por la cantidad de tesoros preciosos que hay aquí. Poder abrir una tienda así fue indicativo de cuán secretamente cautivadora es esta ciudad.
¿Es ese el cráneo de un dragón? Había muchas armas en exhibición y muchas todavía estaban encerradas dentro de cofres. Cada uno de los tesoros flotaba al azar. Uno era el cráneo de un dragón, un pez mágico nadando como peces en el agua. Nadó pacíficamente sin parar. Esos peces voladores, sería increíble tenerlos en una biblioteca gigantesca. Roxy parecía interesada en el pez mágico que volaba con curiosidad por todas partes. ¿Están a la venta esos peces?, preguntó Gilgamesh casualmente, como si algún tesoro en este lugar pudiera permitírselo. El comerciante asintió y dijo: en mi tienda, aparte de los tesoros de mi habitación, todo lo demás está a la venta. Estos peces son espíritus débiles, pero dan vida a lugares tan solitarios. En toda mi tienda hay unos 200 peces. Alimentarlos es el problema porque solo comen oro rosa. Puedo dejar todos esos pescados junto con los vinos en el almacén, además de los que viste y los libros, por 30.000 lingotes de oro. 30.000 lingotes de oro. Al escuchar ese precio, incluso Roxy se estremeció. Sin mencionar las monedas de oro, los lingotes eran algo que casi nunca se comercializaba. Eris también se sorprendió. Había pensado que si fueran monedas, todo estaría bien. Sin embargo, estaban hablando de lingotes de oro, algo que ni siquiera alguien como ella había visto antes. Entonces tenemos un trato por ahora. Gilgamesh, por otro lado, permaneció imperturbable. Esa pequeña cantidad era solo una gota en el océano comparada con la riqueza que tenía en su tesoro. El grupo siguió a Gilgamesh en un círculo completo. Aunque los tesoros eran muy llamativos, muchos eran cosas que Gilgamesh ya tenía, como espadas y armas. Todo lo que no fuera libros, criaturas espirituales, libros y comida no tenía importancia. Y mientras Gilgamesh caminaba todo el camino, no habló y solo mantuvo una sonrisa en su rostro. En el mejor de los casos, solo asentía de vez en cuando. Finalmente, se detuvo para mirar un cofre de madera encima de un armario. Este cofre de madera no parecía precioso. Tenía 4 elementos en su interior. Uno era una caja cerrada, una semilla envuelta en tela y el último era una vieja llave de plata. En el momento en que detuvo sus pasos, la mirada de Roxy se condensó y juzgó cuidadosamente los elementos en este cofre de madera. Ella entendió que Gilgamesh quería los objetos que había dentro. Después de seguirlo durante tanto tiempo, sabía claramente que los objetos valorados por Gilgamesh no eran de ninguna manera simples. ¿Cuánto cuestan los objetos de este cofre? Después de observar atentamente los artículos del interior y confirmar que no se había equivocado, le preguntó al comerciante. Solo 10.000 lingotes de oro. Respondió el comerciante con una sonrisa irónica. Todos los precios estaban en lingotes, y los precios realmente asustaron al grupo de Gilgamesh. Todas las cosas eran ridículamente caras. Entonces compraré eso también. Gilgamesh asintió con una sonrisa. Roxy quería detenerlo, pero no pudo. Ella no entendía qué tenían de especial esos artículos. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Gilgamesh mientras sus ojos rojos brillaban en un tono sangre muy intenso. Adelante, dijo el comerciante con una sonrisa en su rostro. ¿Cuánto tiempo llevas muerto y atrapado en esta tienda mágica? ¿Qué? Eris y Roxy sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. ¿Estaba muerto el comerciante frente a ellos o no escucharon la pregunta correctamente? Bueno, esta vez tengo un gran cliente. Capítulo 198. El viejo comerciante. Parece que has vislumbrado mi origen antes de entrar a esta tienda. Realmente eres un ser formidable, dijo el comerciante con una sonrisa, volviendo a su comportamiento inicial. Roxy, ¿ese viejo está muerto?, preguntó Eris, un poco asustada. Ella no lo había notado. Al principio no me di cuenta, pero parece que es así. Roxy, al igual que Eris, no tenía palabras para describir sus sentimientos. El comerciante sacudió la cabeza y dijo, pero eso no importa. Mi muerte fue hace cientos de años y todo lo que he hecho desde entonces es vender hasta que se acaben todos los artículos de esta tienda. Es una pena que no todo el mundo esté dispuesto a comprar mis artículos sin llorar por los precios. Mientras lo venda todo, finalmente podré descansar en paz. Eso significa. Roxy entendió esas palabras hasta cierto punto. Gilgamesh sonrió y dijo, significa que una parte de su alma está en esta tienda porque no se irá hasta que se hayan vendido todos los artículos. Su amor incondicional por sus objetos le hace aferrarse a la vida.
Debe haber sido un mago muy poderoso para lograr eso de forma natural. ¿Es eso posible? Quiero decir, nunca antes había oído hablar de algo así. La expresión de Eris cambió inmediatamente. Se quedó sin palabras después de escuchar la respuesta del comerciante. El comerciante continuó con un tono más profundo. Estimado cliente, en este momento nuestra pequeña tienda está cerrada solo para clientes especiales. Por supuesto, ¿qué más te gustaría comprar? Entonces véndeme todos tus artículos. Gilgamesh finalmente asintió después de ver todo y miró profundamente a los ojos del comerciante. Por favor, sígame. El comerciante no pareció desconfiar de las palabras de Gilgamesh, por lo que caminó hacia un sótano donde numerosas paredes estaban revestidas con lingotes de oro. ¿Cuánto oro hay aquí?, preguntó Roxy, extremadamente asombrada. Suficiente para vivir una vida de lujo durante cientos de años sin problemas, dijo el comerciante, contándonos un poco de su vida. Hace mucho tiempo yo era un comerciante apasionado. Mi vida la dediqué a vender y comprar artículos valiosos. Cada día era una aventura, explorando mercados y ofertas, buscando tesoros escondidos y piezas únicas que pudieran despertar el interés de los coleccionistas más exigentes. Al escuchar estas palabras, Gilgamesh creó una onda dorada y sacó una jarra dorada, sirviendo bebidas para todos, incluido el viejo comerciante frente a él. Roxy y Eris se sorprendieron de que Gilgamesh sacara ese vino. Al fin y al cabo, era algo que, según él, muy pocas personas podían saborear. Mi tienda era un tesoro en sí misma, llena de objetos fascinantes de todos los rincones del mundo. Había reliquias antiguas, joyas raras y arte que contaban historias silenciosas a quienes estaban dispuestos a escuchar. Para mí cada pieza era una conexión con la historia, un vínculo con el pasado que me permitía viajar en el tiempo a través de los objetos. Sin embargo, a medida que mi amor por los tesoros crecía, una enfermedad mágica comenzó a devorar mi propia vida. No sabía de dónde venía, pero sus síntomas eran inconfundibles. Mi piel palideció, mis fuerzas menguaron y mis ojos perdieron el brillo. Los magos que consulté no pudieron hacer nada por mí. Mi enfermedad no era una maldición que pudiera romperse. Gilgamesh observó cómo la figura del comerciante se volvía cada vez más traslúcida, como si lentamente se desvaneciera de la vida misma. A medida que mi cuerpo se debilitaba, mi amor por los objetos valiosos se hacía aún más profundo. Comencé a coleccionar piezas aún más exquisitas, como si quisiera abrazar la belleza del mundo antes de que me abandonara por completo. Mis clientes notaron mi declive, pero mi pasión por el comercio era más fuerte que mi miedo a la muerte. Una vida prolongada. Resulta que nos atraía a este lugar para comprar, la trampa o acertijo era asegurarnos de tener el dinero, ser dignos de la compra y no dudar en los precios. Supongo que solo quería dejar sus tesoros antes de morir. Gilgamesh bebió el vino que tenía en la mano, un vago recuerdo de sí mismo queriendo regalar sus tesoros al final de su vida fue efímero porque nunca sucedió. Estalló la guerra y murió en el campo de batalla. ¿Qué hacemos con todo esto? Roxy miró esas enormes estanterías sin saber cómo reaccionar. Lo aceptamos. Ahora es nuestro. Gilgamesh no dudó y, finalmente, todo entró por su puerta de Babilonia. Todos estos tesoros eran pequeños en comparación con su tesoro, pero aún así era una gran fortuna para cualquiera que entrara y de repente obtuviera todo esto. Para Eris, haber obtenido esos peces mágicos era lo que más le gustaba. En cuanto a Roxy, ella simplemente permaneció en silencio, sabiendo que la muerte, en la mayoría de los casos, es solitaria y amarga. Capítulo 199. Un cuento de fantasía. Esta ciudad estaba llena de misterios con numerosos secretos y cosas sucediendo simultáneamente. En un lugar con cualidades como esta, ¿qué no podría sorprender a la gente? Este lugar es extremadamente intrigante. Podríamos pasar días y aún quedarían cosas nuevas que no hemos visto. Gilgamesh salió de la tienda Black Rose, que, después de haber sido vacía, parecía un lugar olvidado por la gente. Aunque nací en este continente, nunca lo exploré en profundidad como lo hicimos el año pasado. En comparación con otros lugares, es extremadamente difícil ganarse la vida en esta tierra. Cuando me vuelva más poderoso, nutriré este continente con vida. Roxy dijo estas palabras, tal vez pensando en un tiempo lejano. Quería que esta tierra fuera tan verde como otros lugares, y solo había una manera de hacerlo: a través de la magia. Según lo que escuché antes, este lugar es el resultado de uno de los fragmentos que cayeron después de la antigua batalla donde la raza humana casi fue derrotada.
Esa batalla destruyó y dividió los continentes que ahora conocemos. Esos continentes ya no están conectados como antes. Eso es cierto. La pelea de ese año entre el dios de la batalla y Leplace fue algo que dejó al mundo en completo silencio. Muchos agradecen no haber vivido en esa época donde todo fue destruido. Dicen que el rey dragón finalmente lo selló y actualmente espera que supuestamente resurja. Al escuchar las palabras de Eris, Rox y Eris hablaron mientras compartían sus conocimientos. Dado que el rey dragón tenía la fuerza para sellar a ese enemigo, ¿por qué no simplemente matarlo directamente? Un hombre que caminaba se detuvo en un puesto que vendía brochetas de carne y de repente hizo esa pregunta. El vendedor negó con la cabeza y dijo, me temo que nadie sabe el motivo. Esto siempre ha sido un misterio. Incluso quienes escribieron la historia no sabían esa razón. Pero volviendo a la batalla entre el dios de la batalla y el dios demonio, ¿quién ganó? Alguien que estaba comiendo preguntó emocionado. Una batalla entre dos dioses poderosos que dividieron la tierra. ¿Cuán aterradora pudo haber sido esa batalla? Se dice que ganó el dios de la batalla. El grupo de Gilgamesh, que se había unido para comprar unas brochetas de carne, se sorprendió al oír eso. Rox y Eris habían presenciado poderosas batallas de Gilgamesh y podían decir con confianza que él era mucho más fuerte que esos dioses de los que se hablaba. El ataque que utilizó para destruir el mundo de los antiguos enemigos fue uno que este mundo probablemente no podría soportar. Mientras todos hablaban, Gilgamesh no dijo nada. Se quedó allí, perdido en sus pensamientos. Como sus mujeres, Eris y Roxy notaron la diferencia en Gilgamesh. Cuando las conversaciones cambiaron, se atrevieron a preguntar. ¿Qué pasa? ¿No te gustan? Dicen que son brochetas de carne de una bestia cautiva. Sabe a carne difícil de comer. Dijo Eris con dos grandes brochetas de carne metidas en la boca. Ella solo quería hacer que Gilgamesh se lo pasara bien y él sonrió. Gilgamesh, quien se recuperó, mantuvo su tranquila sonrisa, mirando a su alrededor. Nunca esperó compartir estos momentos con alguien a su lado que no fuera su amigo Enkidu. Esto le planteó una pregunta. ¿Podría convocar el espíritu de su amigo usando las cadenas del cielo? ¿Qué pasa si no lo recuerdas? No quería manchar la muerte de su amigo, sentir arder esa herida abierta en su corazón debido a su egoísmo. Para él, tomar la decisión de dejarlo descansar fue lo mejor que pudo hacer. No era necesario tenerlo cerca porque esta vida era nueva y el viejo Gilgamesh había muerto hacía mucho tiempo. Ahora, en esta vida, estuvo acompañado de dulces esposas. Haber logrado tenerlos a su lado era más que suficiente. Nunca había pensado en lograr algo como esto y nos molestó en tener sentimientos sobre su decisión. Pero ahora, después de un año de aventuras juntos, podía decir que los amaba más que a cualquier tesoro de su tesoro. ¿No sería eso vergonzoso? A él no le importaba. No es nada. Es solo que la historia es bastante divertida porque los enemigos que eliminé en mi vida pasada eran muy superiores a los dioses de este mundo que no aprendieron de las dos guerras que sufrieron. Quizás sea cinismo. ¡Qué enfrentamiento tan incomparable! Es una pena no haber nacido en esa época para presenciar con mis propios ojos la batalla celestial. Dijo un idiota que estaba comiendo junto a ellos en tono descarado, como si hubiera podido sobrevivir incluso a kilómetros de distancia de esa batalla. Tienes más experiencia para dar una opinión ahora que has escuchado eso. ¿Crees que esa batalla pasó por algo específico? Preguntó Gilgamesh después de quedarse y caminar de regreso a donde habían estacionado a Killa. Una lucha por la supervivencia humana, pero ese odio repentino hacia los humanos por parte del dios demonio es algo que no podemos entender. Roxy, que entendía más sobre el tema, respondió con calma. Al regresar con el cerdo, Kunzfiel se encontraba dormido en la entrada de la casa mientras mantenía su forma de perro que no asustaba ni a un conejo. Mirando esta pequeña casa que ahora era realmente enorme, tenía pequeños mantos de frutas fuera de las paredes donde un cerezo crecía muy lentamente y plantas que liberaban esporas brillantes. Por fuera era muy pequeña, pero al entrar encontraron una habitación enorme que estaba conectada a la cocina. Las escaleras hasta el segundo piso eran pequeñas pero adecuadas para subir cómodamente y sin problemas. Sin duda, esta pequeña casa había adquirido un aspecto muy hogareño donde se podían ver huellas de todos los que aquí vivieron. En cuanto a Kunzfiel, tenía un pequeño colchón circular donde dormía en su forma de perro.
Al regresar a casa, Gilgamesh sonrió y, comprobando que todas las ventanas estuvieran cerradas, soltó todos los peces mágicos que inmediatamente reconocieron este nuevo lugar y nadaron por toda la casa. El comerciante dijo que comen oro rosa. ¿Cómo podemos conseguir ese tipo de mineral?, preguntó Riz cautivada por aquellos hermosos peces. No te preocupes. Tengo muchos lingotes de oro rosa, así que puedes alimentarlos. Gilgamesh abrió una onda dorada y, como si olieran una comida deliciosa, todos se acercaron con cautela. Puedes alimentarlos, Eris, recuerda darle un nombre a cada uno. Eris, quien recibió el lingote, estaba sonriendo hasta que escuchó las últimas palabras de Gilgamesh y dijo: ¿Cómo puedo nombrarlos a todos? Pero antes de que pudiera hacer un berrinche, el pez se acercó a su mano y comenzó a mordisquear el lingote de oro rosa como si fuera pan. Los peces brillaron mágicamente, y Gilgamesh, al ver que uno no era suficiente, sacó dos más para saciar el hambre de estos peces. Mientras observaban esta escena, Kuzumfiel entró y preguntó, con baba goteando de su hocico: ¿Cuándo regresaron? Capítulo 200. El antiguo cementerio. Nos movemos inmediatamente hacia la zona donde se encuentra el antiguo cementerio. Por lo que vimos en la ciudad, significa que habrá mucha gente. Son un problema considerando que habrá humanos y demonios en un solo lugar. Eris, que se había contenido, dijo con naturalidad: si son un problema, simplemente los golpeamos un poco. Nadie sería nuestro rival hoy, así que podemos estar seguros de que solucionaremos todos los problemas sin mucho esfuerzo. Gilgamesh sacudió la cabeza y respondió: no es necesariamente importante resolver esos problemas. Podemos quedarnos al margen y actuar en silencio mientras observamos lo que sucede. Cuando nos cansemos de eso, podremos dejar ese lugar y tomar nuestro propio camino. ¿Podemos tomar esa libertad? Roxy había escuchado los rumores sobre ese cementerio y las desapariciones en el bosque de huesos. Aunque eran fuertes, podían perderse y eso podría causarles contratiempos. Gilgamesh sostuvo su copa de vino y deslizó suavemente el líquido alrededor del cristal, luego dijo: si ese lugar es un problema, solo tenemos que destruirlo desde nuestra posición, como hemos hecho antes. Al escuchar esto, Roxy y Eris se miraron. No es de extrañar que donde quiera que vayan, haya simplemente cosas llamativas. Quizás Gilgamesh los llame inconscientemente. La destrucción era buena, pero llamar la atención de esa manera es algo que podría darles cierta reputación que no quieren por ahora. En realidad, no importa. Incluso si nos perdemos por nuestra cuenta, cada uno de nosotros, excepto Kuzumfiel, abandonaríamos ese bosque sin ningún problema. Lo que más me intriga es descubrir qué causó ese problema, así mientras exploramos con los demás, poco a poco iremos aprendiendo sobre el medio ambiente. Gilgamesh sonrió y continuó: además, no es que nadie nos conozca hoy en día. Somos el trío dinámico y la bestia divina no amenazante. Ese título ha estado circulando en muchas partes del continente demoníaco. Durante sus viajes, encontraron numerosas cosas maravillosas, lugares mágicos y bestias extremadamente poderosas. En la mayoría de los casos, el lugar terminaba completamente destruido, y pronto su fama sería reconocida al destruir una estampida de bestias mágicas con un simple ataque. Sonriendo felizmente, Gilgamesh bebió el vino restante y simplemente recordó los eventos anteriores. Al día siguiente, mientras Gilgamesh dormía, Kuzumfiel soltó un grito en la entrada de las escaleras del segundo piso. Se estima que la nave del inframundo aparecerá en unas horas. Gilgamesh recientemente había disfrutado de largas siestas, pero como le había dicho a Kuzumfiel que le informara de cualquier cosa que sucediera, frunció el ceño y dijo: bajaremos en un momento. Roxy a su lado izquierdo sonrió y murmuró: incluso te enojas cuando le pediste que te despertara. Seguramente las cosas están cambiando. Eris, que yacía sobre su lado derecho, murmuró: no quiero despertar. Olvídalo, vayamos a ese lugar ahora. Gilgamesh se levantó y caminó hacia un gran espejo de cuerpo entero. En lugar de su ropa habitual, esta vez decidió usar su armadura dorada. En cuanto a dormir, lo dejarían para cuando hubiera tiempo. Todos, pónganse la armadura. Demos una apariencia de intimidación a nuestros competidores. Gilgamesh les había dicho que mientras hubiera tesoros, la parte interesante de su viaje sería competir por ellos, incluso si no les importaba qué era. Robemos lo que podamos. A Eris le encantaban dos cosas: competir y luchar junto a Roxy contra Gilgamesh. Aunque logremos encontrar tesoros, todos serán míos.
Gilgamesh, con una sonrisa arrogante, dirigió a sus mujeres una mirada sutil. ¿Qué importa eso? Al final sois nuestros. Gritó Eris mientras estaba de pie junto a Roxy como si pidiera su apoyo con estas palabras. Eso es cierto. Roxy dijo con una mirada tranquila. ¿Somos solo 4? El silencioso Kunzfiel estaba un poco preocupado y dijo. ¿No tienes miedo de dejar a Killa totalmente sola? Hay cosas valiosas en la casa. Solo vamos a encontrar tesoros, no a luchar. Nuestro grupo es más que suficiente. Gilgamesh agitó su mano y Killa se sumergió en una enorme onda mientras comía pasteles de zanahoria. Eris llevaba su armadura con sus 2 espadas, ambas a un lado de su calera. Esta vez, incluso usó un casco en su lado izquierdo, mientras Gilgamesh se puso la corona que había obtenido esa vez en la cueva. Roxy también llevaba una armadura junto con su hermoso bastón, con una espada girando a su alrededor como si volara con magia. En cuanto a Kunzfiel, vestía una armadura negra en su forma humana. Si no queremos llamar la atención, con este atuendo sería imposible. Dijo Roxy mientras se ponía una máscara blanca como la nieve. Primero, hagamos una transacción. Gilgamesh, adornado con su hermosa armadura dorada, aretes y collares, miró a lo lejos con expresión seria, luego habló lentamente. Vayamos al cementerio para descubrir qué hay en ese lugar y descubrir la verdad. Si es posible, me gustaría negociar con los muertos. ¿Negociar con los muertos? Al escuchar estas palabras, todos sintieron un escalofrío. Comerciar con los muertos, este asunto sonaba ridículo. Pero en realidad habían comerciado con una persona muerta, el comerciante que debería haber muerto hacía mucho tiempo. ¿Esa anomalía tiene que ver con el cementerio al que vas? Mi señor, los muertos todavía pueden hacer negocios. Kunzfiel, que estaba listo para el campo de batalla, no pudo evitar asustarse. Gilgamesh sonrió y dijo, depende de quién sea la persona muerta y quién esté dirigiendo el negocio. Una persona inteligente podrá llegar a un acuerdo, mientras que un tonto encontrará la muerte. Ya que estamos listos, vayamos al cementerio. Hoy aprenderemos por qué los muertos no dejan el mundo en este lugar. Al escuchar un asunto tan espeluznante y absurdo, Kunzfiel, generalmente el temeroso, que había vivido durante cientos de años y conocía a Gilgamesh mejor que incluso sus esposas, reunió coraje y se mantuvo erguido mientras abordaban el vimana. Haciendo negocios con los muertos. Incluso Roxy murmuró. La ciudad de Greenock se construyó muy cerca del cementerio. Incluso cuando la distancia era tan corta que fuera de las murallas de la ciudad, los no muertos caminaban. Estos no muertos parecían ser ghouls, tenían la fuerza de sus predecesores y mantenían el deseo de matar. De pie fuera del cementerio, los ojos y las bocas del grupo de Gilgamesh se abrieron de par en par. Desde el principio pensaron que este cementerio era un lugar donde los huesos blancos eran tan vastos como el océano. En su imaginación, el cementerio antiguo debía haber sido una tierra solitaria y árida con energía de cadáver que abarcaba incluso el cielo. Sin embargo, este cementerio frente a sus ojos tenía colinas verdes y aguas cristalinas. Mirando a su alrededor, vieron cadenas montañosas onduladas y algunos valles que parecían una serpiente dormida. En este lugar de cielo y tierra, la niebla estaba por todas partes, cubriendo los pilares de los árboles de hueso que se elevaban hacia el cielo y los manantiales muy altos que caían en cascada desde las montañas. Aunque el paisaje estaba lleno de cadenas montañosas onduladas y árboles de huesos altos, junto con cascadas muy altas, se podían ver bastantes tumbas más adelante. Cuando los poderosos aventureros activaban sus miras especiales, podían ver muchos lugares increíbles. Había un ataúd colgado en un acantilado. Algunas tumbas estaban hechas de piedra, otras de madera y otras de oro. Había uno ubicado en un pico solitario con un aura majestuosa. Era como si este ataúd yaciera en lo alto del cielo. También había algunos ataúdes flotando sobre un lago tranquilo. En ocasiones, había serpientes venenosas nadando, creando una imagen espeluznante. ¿Todas estas tumbas fueron hechas por alguien o simplemente se formaron por sí solas? Kunzfiel no podía creer que otros temieran este lugar. Originalmente pensó que habría montañas y ríos de huesos y cadáveres. ¿No dice la gente que hay muertos vivientes por todas partes? ¿Por qué no vemos ninguno? Eris preguntó sorprendida. Mira ese grupo de aventureros de allí. En ese momento, Roxy señaló que un grupo de aventureros se había precipitado a las profundidades del cementerio.
El grupo de Gilgamesh miró hacia ese lugar, y había un grupo de aventureros saltando sobre las montañas onduladas. Parecían tener un propósito mientras miraban la entrada de un valle. Puede que haya un tesoro adentro, por lo que se apresuraron directamente con un soplo de deseo. Pero en el momento en que se precipitaron hacia el valle, de repente, dentro de los matorrales y cuevas, aparecieron muchas sombras. Todos eran muertos vivientes con vestimentas diferentes, originarios de diferentes lugares y razas. Innumerables muertos vivientes se apresuraron rápidamente a matar a este grupo de aventureros. Cargar. Los aventureros que se apresuraron arrogantemente eran todos expertos en batalla, por lo que rugieron e inmediatamente comenzaron la batalla. Los muertos vivientes no hablaron ni rugieron. En silencio, lucharon contra los aventureros. Era tan extraño que innumerables muertos vivientes comenzaron a usar estilos de espada, lanzar hechizos y técnicas. Cada ataque llevaba un aura maligna cuando comenzaron a atacar a los aventureros. El sonido de gestos mágicos resonó. Estos muertos vivientes no solo podían usar armas, sino que también eran capaces de usar magia. Un aventurero fue asesinado por una espada que contenía llamas giratorias como el fuelle de un dragón de fuego. Esos no muertos son extremadamente poderosos, lo que significa que son cadáveres de la Segunda Guerra Humano-Demonio. Capítulo 201. El poder de los no muertos. Un aventurero decapitó a un par de muertos vivientes a la vez, pero de repente, una araña metálica del tamaño de un puño apareció de la nada y saltó sobre la cabeza de este aventurero. Una grieta. Se produjo un sonido y comenzó a ejercer fuerza mientras devoraba. Al penetrar en la piel, llegó a los huesos y pronto al cerebro. El agudo grito de ese aventurero resonó por todo el bosque de huesos. No retrocedas. Los expertos de ese grupo de aventureros formaron un poderoso ataque. Continuamente avanzaron con una fuerza aterradora, avanzando paso a paso. Auge. Mientras arriesgaban sus vidas para entrar al valle, la victoria estaba ante sus ojos. De repente, hubo una explosión que sacudió la tierra, convirtiendo el suelo en un agujero negro, como la boca de un poderoso dragón, y todos los aventureros que fueron tomados por sorpresa cayeron sin poder hacer nada. Los gritos de miedo, terror y muerte resonaron por todas partes, y los aventureros que eran realmente poderosos fueron devorados por la tierra. Luego, después de tragarse a todos los aventureros, el agujero se cerró sin dejar rastro de que alguna vez había estado abierto. En poco tiempo el valle recuperó su tranquilidad. Si no hubiera sangre en el suelo, nadie podría imaginar que aquí acaba de tener lugar una amarga batalla. Mientras soplaba la brisa fría, el grupo de Gilgamesh tembló. Esta fue la primera vez que vieron a los no muertos usando armas y lanzando hechizos. Siempre pensaron que los no muertos eran como zombis o marionetas. En ese valle, al menos, hay un no muerto que, considerando su fuerza, es un rey espada o superior. Kusnfiel miró hacia ese valle y suspiró, luego dijo: me pregunto qué tipo de tesoros podríamos encontrar si vamos allí. En ese momento, aquellos que todavía cuestionaban cuán poderosos eran los no muertos y cuán aterrador era este lugar sintieron la urgencia de estar alerta. Esta era solo la entrada, pero un poderoso grupo de aventureros fue completamente destruido al subestimar al enemigo. Piénselo, ¿qué tan aterradores serían los no muertos en lo profundo del cementerio? ¿Tienes miedo? Definitivamente son más fuertes que cualquier no muerto en este lugar. Lo único que hay que hacer es no subestimar al grupo. Gilgamesh miró a su grupo que se había quedado en silencio y les dio algunas pequeñas pistas. Kusnfiel tragó saliva nerviosamente y se armó de valor, luego se rió y dijo: con mi señor aquí, ¿a qué podríamos tener miedo? He visto demonios matar humanos, también matar demonios, batallas de dioses y verdaderos seres siniestros. ¿Cómo podría tener miedo? Menos drama. Gilgamesh sonrió al ver a Kusnfiel, quien a pesar de haber vivido cientos de años, todavía tenía miedo. ¿Qué hacemos si el suelo se hunde mientras luchamos? A diferencia de Roxy, no puedo volar. Eris expresó su preocupación por pelear en este lugar. Ayer miré mucho lo que sucedió y sucederá en este lugar, así que no hay necesidad de pelear con los no muertos que no hacen tratos. Haremos negocios con aquellos que quieran intercambiar productos por información. Gilgamesh sacudió la cabeza y respondió. Eris sintió curiosidad y preguntó: ¿quién hará negocios con nosotros? Parece que no tienen inteligencia. ¿Tienen conciencia esos seres con los que queremos negociar? No y sí. Gilgamesh miró hacia adelante y explicó.
Por lo que pude descubrir, los no muertos aquí no son más que prisioneros. Para ser exactos, supuestamente no hay nadie controlando a esos seres, pero hipotéticamente hablando, si tuvieran un maestro, él estaría aquí. Los rumores en este lugar son puras leyendas sin evidencia ni hechos, por lo que las cosas que este lugar puede ocultar son muy tentadoras de ignorar. ¿Podemos encontrar esa respuesta?, preguntó Roxy, un poco emocionada. Si logra resolver esto, podría considerar escribir un libro sobre todas las cosas que han hecho durante el año pasado. No estoy seguro. Gilgamesh sacudió la cabeza y dijo: este lugar es demasiado antiguo para investigarlo en un solo día. Los no muertos son problemáticos, pero no son el único problema. Los mosquitos, aventureros, serpientes y dragones, una vez tragados por la tierra de este lugar, se convertirán en no muertos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que vienen a descubrirlo por sí mismos? En ese momento, todos tenían mucha curiosidad. Esta era la primera vez que habían oído hablar de estas cosas. Los que vienen decididos a entregarse a la tierra no son interrumpidos, ya que pasarán a formar parte de cementerio. El problema surge cuando cada uno de nosotros entra por motivos diferentes. Respondió Gilgamesh, recordando lo que había visto ayer. ¿Realmente podrán recuperar su juventud? Esta vez preguntó Roxy con cierta sospecha. Eso es bastante exagerado, pero los no muertos con los que vamos a negociar son personas que han venido a este lugar para recuperar su juventud. En cuanto a los no muertos que atacan, son aventureros que entran a este lugar para robar. Por supuesto, esto es solo limitado. Cuanto más largo sea el tiempo de entierro, más largos serán los minutos de vida. Con el tiempo, recuperan parte de su juventud. Hay que estar enterrado durante cientos de años para vivir incluso unas semanas más. Entonces, es una posibilidad de renacer. Eris murmuró un poco emocionada: su abuelo podría venir aquí si quisiera vivir más. Gilgamesh asintió y continuó: con respecto al principio, sí. Sin embargo, la posibilidad es menos probable que poder encontrar una fortuna en una montaña peligrosa. Muchos renuncian al deseo de vivir más cuando sienten la soledad de este lugar. Eso significa que la prueba de este lugar es tener una fuerte voluntad de seguir viviendo. Roxy sacó una conclusión de esto. Eso es correcto. Es más, gente como nosotros que venimos a este lugar en busca de tesoros posiblemente podamos ser alimento para este lugar, así como para alargar la vida de los que aún están enterrados. Gilgamesh asintió con la cabeza. Al escuchar esto, todos quedaron asombrados. Ese es el sacrificio de vivir más, murmuró Roxy, teniendo una percepción de la vida diferente a la de los humanos. Pero Gilgamesh era totalmente diferente, ya que pudo volverse inmortal, pero finalmente aceptó su humanidad, convirtiéndose en algo que nunca esperó ser. Entonces, todos nosotros somos su alimento. ¿No deberíamos destruir este lugar?, Eris preguntó mientras se tocaba la barbilla. Gilgamesh simplemente sonrió y dijo: sígueme. Todos ustedes deben quedarse detrás de mí. Todos deberían estar a medio paso de distancia. No te alejes demasiado de mí. Recuerda, cuando esté negociando no hables. El grupo de Gilgamesh siguió sus pasos, sumamente emocionados por lo que iban a encontrar. A diferencia de otros que pueden entrar con métodos especiales, ellos primero entraron con el Vimana y caminaron. No se atrevían a ser descuidados. Se dividieron en ambos bandos y todos se prepararon para luchar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Ricardo, El Banana 4K, Chuches 2.0, y Dragnil. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirts, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, y Random Games. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, y Rubén Pizano.
Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.